Bien. Bueno, hoy ya es la última clase. Voy a mencionar algunos temas que faltan. Son solo dos temitas. Hablarles un poquito de lo que es una integral de línea y hasta ahí llegamos. Y pues si tienen alguna duda de las guías, pues ahí aclaramos también. Bueno, la clase pasada está por aquí. Aquí necesito corregir algo, ¿no? Esta última partecita, que entra en duda. Y entonces aquí, cuando sucede esto, cuando el radio no se mantiene fijo, es que aquí le habíamos puesto que el radio va a variar entre 0 y 2, y también el ángulo sí está bien de 0 a pi, pero al considerar que el radio se mantiene variable, mientras que acá sí se mantiene fijo, o sea, su longitud siempre va a estar entre 0 y 1 en cualquier punto de la circunferencia, cosa que aquí no está pasando, ¿no? Entonces, ese día sí me quedé pensando un poco, me quedé con esa duda, entre 0 y 2. Si bien el radio sí va entre 0 y 2, pero en los puntos, en cualquier punto de esta circunferencia, si tomamos, por ejemplo, este punto, el radio no está su longitud entre 0 y 2, está entre 0 y este valor de aquí, que obviamente no sabríamos quién es. Corregir ese error significa hablar un poquito de lo que es parametrización de curvas apolares. Ya lo habíamos hecho, pero aquí hay una cuestión un poquito distinta, ¿no?, de lo que se había hablado. No es complicada, se siguen utilizando estas fórmulas. Entonces, estas que están por acá, es en base a esto, ¿no? O sea, seguimos utilizando estas características. Nosotros no hemos hablado en sí de lo que es parametrizar. No nos alcanza. Eso sería ya lo que continuaba, ¿no? Algo les hablé cuando estábamos calculando la dirección de máximo crecimiento en gradiente, ¿no? Yo les hablé que era una curva vectorial y allí está implícito lo paramétrico, donde hemos también utilizado el término paramétrico en las ecuaciones de una recta, ¿no? La definición de paramétrico es sencillo, es cuando las variables de una función dependen de una variable que tal vez no está de forma explícita, sino implícita, que en muchas ocasiones la llamamos t, ¿no? Entonces, cuando encontramos las ecuaciones de una recta, las variables x, y y z dependen de una subvariable que se llama t, ese es un parámetro. En las aplicaciones, el t puede ser el tiempo, ¿no? Y por eso se utilizó la convención de llamar al parámetro t, porque en una variedad de aplicaciones el tiempo siempre va a estar presente, pero no hicimos como un tratamiento. El libro de Larson tiene un capítulo, todo un capítulo dedicado a la geometría vectorial y lo que es el aspecto de parametrizar, ¿no? El problema es que no se alcanza, o sea, necesitáramos, yo creo que unas 3 clases más para abarcar. Es difícil abarcarlo con 4 horas semanales, ¿no? Con 5 sí diría que se alcanzaría. Pero bueno, entonces yo les voy a hablar un poquito ahora de eso. Corrijo ese error, no me gusta a mí dejar las cosas así. Yo quedé con esa duda y revisé los contenidos y claro, ¿no? Yo aquí quedé con esa duda que algo estaba mal porque aquí el radio está variando. Entonces, voy a abrir la pizarra. Todo lo demás está bien, solo que hacerla, esta integral de forma rectangular es muy complicada.
Poder sí se puede, ¿no? Pero es algo muy engorroso y por eso pues el cambio a polares. Pero aquí hay un error que lo vamos a corregir y también vamos a mirar un poco de cómo pasar circunferencias o demás curvas, ¿no? En forma polar y qué características adicionales tiene. Voy a hablar un poco de integrales múltiples, que es casi lo mismo de lo que hemos venido, integrales triples, perdón, casi es lo mismo de integrales dobles. Voy a mencionar algunas cosas de allí. Lo que es calcular un centro de gravedad simplemente aplicando unas fórmulas con un ejemplo. Y yo creo que hasta ahí alcanzamos. A grandes rasgos mencionaré lo de integral de línea. Pero corrijamos este error. Bueno, entonces voy a abrir por acá la pizarra. Yo no sé si ustedes calcularon esa integral y no sé cuánto les dio. Pero pues si les dio un número positivo, o si les dio negativo es porque, o algo raro es porque no estaba bien, ¿no? Bueno, entonces voy a copiar esta última parte de esta clase. Esta integral. Aquí, hasta aquí estamos bien, ¿no? ¿Cuándo pasamos a polares? Entonces, por favor, esto de aquí, ¿no? En su PDF lo quitan, ¿ya? Y por acá le voy a poner corrección del punto. ¿Qué ejemplo era este? No sé si del ejemplo 2, ¿no? Del ejemplo 2. Cuando se cambia a polares. Bueno, entonces aquí es en base siempre a la circunferencia. Voy a hacer la gráfica. Esta era una circunferencia de radio 1, ¿no? Sí. Acá era 2x. Bueno, tomemos la unidad. Vamos a pasar esto aquí. Vale, quedó bien trazadito. 1, menos 1, menos 1 y 1. Ah, pero esta está trasladada. Hasta allí. Listo. Bueno, dejémoslo allí. Y acá está 2. Bueno, verán. ¿Qué sucede, no? Y lo vamos a mirar también en GeoGebra. Esta representa a la ecuación. En este caso, para cambiar, para saber, lo primero que tenemos que saber, ¿no? Primero que tenemos que saber es cómo, y lo pongo a manera de pregunta, cómo esta circunferencia se expresa en polares. ¿Ya? ¿Cómo pasamos la circunferencia a polares? ¿Para qué necesitamos pasar a polares? Bueno, sucede esta situación. Nosotros podemos tomar un punto cualquiera sobre esta circunferencia. Este punto va a ir variando, ¿no? Y a medida que va variando, pues nos interesa, cuando pasamos a polares, nos interesa entonces el radio y el ángulo, ¿no? Entonces aquí se forma un radio. Bueno, ahí lo tracé. Y aquí va a estar el ángulo θ y aquí va a estar r. Pero si el punto XY se va moviendo, el ángulo y el radio van cambiando. En cada punto, lo que les decía, no se mantiene su longitud constante entre 0 y 2. Solo aquí, pero en las demás no. Entonces ya no puedo aplicar lo que se hace en la circunferencia cuando está centrada en el origen. En todos los demás casos,
No, y es fácil comprobar cuando el radio no se mantiene fijo. Pues usted mueve un punto cualquiera sobre la curva, el radio no se mantiene fijo, ¿no? Entonces, para establecer bien el cambio a polares, ¿qué hay que hacer? Primero, trabajar sobre el radio y luego también mirar el ángulo, ¿no? Entonces, primer paso, pasar esa ecuación de la circunferencia a polares. La clase pasada nosotros hicimos un proceso de completar cuadrado para saber cómo quedaba la circunferencia. Listo, se hace el proceso de completar cuadrado. Si yo quiero cambiar a polares, la recomendación es que no utilice esta. Esta me sirve simplemente para el aspecto geométrico, para saber cómo es la circunferencia, sino que debo utilizar la original, ¿no? La que no está completada el cuadrado, para cambiar a polares. Entonces la escribimos, x cuadrado más y cuadrado igual a 2x. Sabiendo que lo que les mencionaba, ¿no? Nosotros ya aquí, cuando vamos a pasar a polares, debemos traer a la mente todas las ecuaciones que relacionan polares con rectangulares. ¿Y esas cuáles son? La primera, que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Y que en este caso estaría lo del lado izquierdo y necesito aquí que x es igual a r por cos de teta. Recuerde que y es igual a r sin de teta y que x sobre y es tangente de teta, ¿no? Entonces debemos enfocarnos en estas ecuaciones para mirar cómo queda esta ecuación en polares. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Reemplazando nos quedaría x cuadrado más y cuadrado, r cuadrado, igual a 2 veces x, que es r por cos de teta. R pasa a dividir, ¿ya? Entonces aquí eliminamos un r con el r de acá, y esto se reduce a r igual a 2 cos de teta. Aquí podemos eliminar porque r va a ser distinto de 0 en esta trayectoria, ¿no? Solo que aquí va a ser, en algún punto va a ser 0, pero ahí ya todo va a ser 0, ahí no hay problema. Entonces este r se puede eliminar, nos queda r igual a 2 cos de teta. Mire, esta es, y muy interesante, ¿no? Algo que de pronto, algo miramos en cálculo integral, también ustedes trabajaron con algunas ecuaciones paramétricas, no me acuerdo si fue con ustedes o con el otro semestre, pero no hemos mirado como la gran mayoría, ¿no? Entonces, esto también se conoce como parametrización. Aunque aquí es el cambio de rectangulares a polares, pero igual, ¿no? Estamos cambiando otras variables. Entonces, esta ecuación en rectangulares que da una circunferencia centrada en 1,0, en polares sería r igual a 2 cos de teta. Y bueno, y entonces aquí ya podemos mirar, ¿no? De dónde a dónde cambia el ángulo y de dónde a dónde cambia el radio. Entonces, primero el radio. ¿Cómo cambia? Y entonces aquí podemos mirar, ¿no? Si este punto está en el origen, ¿sí? Cuando este punto empieza aquí en el origen y va a ir en esta dirección, ¿no? ¿Ya? O puede venir también en esta dirección. Mejor tomarla como en esta dirección. Realmente la dirección es lo de menos. Cuando el punto llega aquí, está en el origen, pues ahí el radio sí vale 0, ¿no? Ahí el radio vale 0. Y por lo tanto, el ángulo trazado también va a valer 0. ¿Cómo cambia el radio cuando cambia el ángulo? Entonces, cuando, como aquí R está dependiendo de teta, entonces, cuando el ángulo sea 0, ¿ya? Cuando el ángulo sea 0, vamos a mirar qué pasa con R. Pues aquí uno ya mira, ¿no? Cuando el ángulo trazado sea 0, queda sobre el eje X y seguramente va a valer 2. Pues veamos. Entonces, R es igual a 2 cos de 0, o sea, 1. Entonces, cuando teta vale 0, el radio vale 2.
¿no? Y también de manera inversa, ¿no? El ángulo, ¿cómo cambia? Bueno, entonces, cuando R vale 0, cuando el radio es 0, entonces, ¿cuánto vale el ángulo? Reemplazamos acá, nos quedaría 0 igual a 2 cos de teta. Y entonces nos queda cos de teta igual a 0. Y cuando el coseno vale 0, cuando el ángulo vale pi medios, ¿no? ¿Ya? Entonces, allí R valdrá 0 y viceversa, ¿no? Si R vale 0, entonces teta vale pi medios. ¿Qué pasa cuando R vale 2? Cuando toma su valor máximo, ¿ya? Entonces, y aquí hay dos soluciones, ¿no? Por cierto. Cuando teta es igual a pi medios y cuando teta es igual a menos pi medios. Ahí el radio vale 0. ¿Cuándo es 0? Cuando estamos aquí en el origen, ¿ya? Y entonces, ¿qué me está diciendo? Esto de aquí lo voy a ubicar en este cuadrito. Cuando R vale 2, que es el valor máximo, pues calculémoslo también, pero yo necesito lo que está aquí en el cuadrito. ¿Listo? Cuando R vale 2, veamos cuánto es el ángulo. Entonces, 2 igual a 2 cos de teta. Por lo tanto, aquí voy a subir un poco esto. Me estoy demorando un poco porque estoy haciendo todo el proceso, ¿no? Pero no es necesario. Este es suficiente. Lo que se hace aquí es suficiente para mirar cómo va el ángulo. Pero miremos cuando vale 2. Entonces, cos de teta es igual a 1. Y pasa a dividir. Pues entonces, ¿cuánto valdrá el ángulo? El coseno vale 1, cuando teta vale 0. ¿Ya? Y también, pues, cuando teta vale 0, cuando vale 2pi, pero pues aquí solamente estamos dando una vuelta. Entonces, cuando vale 0. Y pues miren, ¿no? Si teta vale 0, pues el radio vale 2. Y eso ya lo habíamos mirado aquí también. Eso ya estaba aquí. Bueno, pero en sí, ¿qué se necesita? Es el ángulo. ¿Por qué? Porque la convención que hemos y la que se maneja, ¿no? Por acá, en los ejercicios que hicimos la clase pasada, es que primero va el ángulo, ¿ya? Va el ángulo. En estos no se necesitó, cuando cambiábamos a polares, no se necesitó hacer este proceso. ¿Por qué no se hizo ese proceso? Porque siempre la circunferencia estaba centrada en el origen. Y el radio en cualquier punto siempre va a valer, o siempre va a estar entre 0 y 2, ¿no? Eso sucede con curvas que no están centradas en el origen, entonces ahí la cuestión es más complicada, ¿no? Y estoy corrigiendo esto, pues. Bueno, entonces, ¿qué se hace? En resumen, ¿qué se hace? Lo primero que debo saber es de dónde a dónde varía el ángulo, ¿no? Porque la integral, quiero que se oculte esto acá. Cuando vaya a construir la integral, recuerden que aquí siempre va a ir el ángulo. Entonces debo preguntarme primero por el ángulo. Y primer error que vamos a corregir aquí. ¿Qué había dicho la clase pasada? Les he dicho que el punto está por aquí, se empezaba a mover y entonces el ángulo de dónde a dónde va. Y había hecho esto, ¿no? De 0, o sea, de 0 a pi. Sí, como longitud sí está bien de 0 a pi. Pero primer error, porque miren cómo nos estamos moviendo de aquí para acá, ¿no? De aquí para acá. Entonces realmente nos estamos moviendo desde menos pi medios hasta pi medios. Corrijo ese primer error, ¿no? Acá habíamos puesto de 0 a pi. Sí, es 180. Realmente lo que se barre es 180. Pero en posición estoy desde menos pi medios hasta pi medios. Lo estamos mirando gráficamente, pero también nos está diciendo matemáticamente, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, cuando el radio vale 0, cuando no hay radio, cuando está aquí,
Entonces el ángulo vale pi medios o menos pi medios. ¿Por qué? Porque esto va variando así, hasta que vuelve a ser 0, ¿no? Empieza en 0, va variando, máximo valor 2 y vuelve a 0. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando pasa desde menos pi medios a pi medios. Mucho cuidado allí. Entonces, no es de 0 a pi, es de menos pi medios a pi medios. Entonces, aquí va desde menos pi medios a pi medios. Entonces, ahí corregimos eso. Y ahora vamos con el radio. ¿Cómo? Bueno, el radio, y lo hemos hablado aquí, empieza en 0. Luego se mueve acá, empieza acá, acá, ¿no? El radio va a ir creciendo cada vez más. Va a ir creciendo hasta llegar a su máximo valor 2 y empieza otra vez a decrecer hasta volverse 0. Pero no se mantiene constante. Y entonces, ¿de dónde a dónde varía el radio? Pues de 0 hasta dónde. ¿Quién me dice? ¿Desde 0 hasta dónde? Pues hasta 2, ¿no? Bueno, desde 0 hasta 2, pero caeríamos en el mismo error de la anterior. Entonces no se dice desde 0 hasta 2. 2 es el máximo valor. Realmente el radio está cambiando de 0 hasta este valor. 2 cos de teta. ¿Listo? Entonces, cuando sea de esta forma, ¿ya? Si bien va a estar tomando valores entre 0 y 2, pero esos valores realmente van a estar entre 0 y 2 cos de teta. Entonces, esa es la gran diferencia con lo anterior, que aquí va a ser variable, entre 0 y 2 cos de teta. O sea, en términos matemáticos, cuando sucede esta situación, cuando el radio varía, escribámoslo por acá, en un cuadrito, cuando R varía, en términos generales le queda teta 1 a teta 2, lo digo en términos generales, ¿ya? Teta 1 en este caso es menos pi medios, teta 2 es pi medios, y acá le va a quedar 0 hasta R, que depende de teta, o sea, una función que depende de teta, ¿ya? Aquí pues ya de f y ya lo que seguiría, R de teta, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto sería como una definición. Cuando R varía, siempre va a quedar aquí una función que depende de teta. O sea, en este caso, 2 cos de teta, porque esa es la función. Y listo, eso era lo que teníamos mal. Lo demás sí es lo mismo. Lo vemos acá, nos quedaría, perdón, aquí, así, ¿no? R por R cuadrado de R de teta. Así está bien. Ahí sí queda, ahí queda la integral. Bueno, resolvamos esta, que ya no va a ser, parece que no va a ser tan fácil, ¿no? Pero bueno. Antes de continuar, entonces, señores, eso sería, ¿ya? Si ustedes quieren trazar, o sea, si ustedes quieren, si ustedes no quisieran hacer esto, a ver, vamos a ayudarnos de GeoGebra. Miren, en la clase pasada, para saber qué tipo de curva es, pues tuvimos que completar el cuadrado, ¿no? Esto sería un proceso a mano. Pero si ustedes ya la pasan a polares, no hacen esto, la pasan a polares, ya tienen esto, y quieren saber qué curva es sin necesidad de completar el cuadrado, esto solamente lo podemos hacer utilizando GeoGebra. Entonces, ¿cómo uno grafica polares en GeoGebra? Y esto les va a servir para otro tipo de curvas, ¿no? Como la cardioide, bueno, la que tiene forma de pétalos, etcétera. No hemos mirado mucho de eso, pero con esto creo que ustedes van a aprender a observar qué características tiene. Miren, veamos y abramos en GeoGebra. Entonces, mucho cuidado con lo que voy a hacer. Primero, ¿qué se hace? Por defecto, GeoGebra nos da el plano rectangular, pero si nosotros queremos, lo podemos cambiar al plano polar. ¿Cómo se hace? Clic, en este caso, clic derecho. Se le da clic derecho que aparezcan estas opciones. ¿Listo? Aquí se le da en
vista gráfica. En vista gráfica. Bueno, por defecto aparece por acá. ¿Ya? Básico, eje X, eje Y y nos vamos aquí a cuadrícula. Tipo de cuadrícula, aquí le cambiamos. Polar. ¿No? Entonces en la última opción cambiamos tipo de cuadrícula a polar. Y ya automáticamente se cambia y cerramos este cuadrito. Y ya queda en polares. Igual usted aquí puede graficar cualquier curva cartesiana, no hay problema, pero también las polares. Entonces grafiquemos la polar R igual. Por defecto, GeoGebra va a leer R y teta, ¿no? No le voy a poner otras variables. R y teta. 2 cos de teta. Entonces, ¿cómo le hago aparecer teta? Aquí hay este simbolito de los símbolos griegos. Y por aquí aparece teta. Y ahí está, miren, la circunferencia. Con centro en 0,1 y radio 1, donde el punto final pues está en 2. Ahí aparece la circunferencia. Y ya vamos a trazar otras polares, ¿no? Como la de pétalos, cardioide, etc. Listo, y acá aparece pues también la forma de la ecuación. Y miren, ¿cómo corroboramos que realmente el ángulo está variando entre menos pi medios y 2pi? Bueno, usted tome un punto cualquiera, un punto sobre objeto, por aquí, donde sea, y tracemos un segmento, el radio, segmento, desde el origen hasta este punto. Listo, este está el radio. Y con esta opción de ángulo, seleccionamos siempre el eje X y luego el segmento. Seleccionamos los dos y aparece aquí el ángulo. Vamos a mover un poco ese ángulo para que se mire. Con este cursor podemos mover los objetos, clic sostenido y lo movemos, ¿no? Y entonces miren cómo está variando. Bueno, desde 0 y llega hasta 90, ¿no? Miren, llega en algún momento en que será 90, ahí. Entonces, aquí se está moviendo de 0 a 90. Si pasáramos acá, va a variar entre 0 y menos 90, ¿no? Negativo. Solo que aquí no pasa eso porque GeoGebra por defecto siempre toma el positivo, ¿no? Ya lo toma el positivo. Entonces, pero uno ya se puede dar cuenta. Si aquí va de 0 hasta 90, por acá iría en negativo desde 0 hasta menos 90. Entonces el ángulo está variando desde menos pi medios hasta pi medios, ¿no? Y ahí se puede ver. No es nada del otro mundo esto. Listo. Entonces ya saben cómo graficar en polares, ¿no? Cómo cambiar al plano polar y graficar polares. No es complicado. Hay para verificar, ¿no? Para verificar. Inclusive cómo va la curva. Y no es necesario hacer, hacer todo ese proceso de completar cuadrado, ¿no? Si ya no tenemos GeoGebra, pues toca hacer todo a mano. Ahora, pasemos a calcular esta integral. A ver cuánto nos da. Entonces nos quedaría integral de menos pi medios a pi medios. Aquí nos va a quedar r al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 2 cos de teta. Nos va a quedar la integral de menos pi medios a pi medios. Evaluamos en el superior y en el inferior va a dar 0, o sea que simplemente nos queda 2 a la 3 sobre 3 coseno al cubo de teta de teta. Esta integral no es tan sencilla. Nos va a quedar 2 a la 3 sobre 3. ¿Y por qué no el 0, no? Porque si yo evalúo era en 0, todo eso se vuelve 0. Por eso solamente nos queda evaluado en el extremo superior. 2 a la 3 sobre 3, integral de menos pi medios a pi medios de
coseno al cubo de teta. Bueno, recuerden en cálculo integral, cuando este es mayor a 2, 3, 4 y 5, eso es bien largo el proceso, ¿no? Nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? No es necesario hacer todo el proceso. Recuerden que si esto es impar, ¿no? Se escribe como cos al cuadrado de teta por cos de teta. Cos cuadrado de teta va a ser 1 menos sen cuadrado de teta, ¿ya? Y se haría una sustitución, ¿no? Parece que sí está, para ver, veamos. Esta integral quedaría menos pi medios. Y va a ver en tablas. Bueno, si usted no quiere demorarse, puede utilizar las tablas de Layton. ¿Dónde está? Entonces, podríamos ir a las tablas, acá. Y miren cuál es. Coseno a la n. ¿Ya? Coseno a la n. Si quiere, utilice esta. Cuando n vale 3. Utilicémosla esta y no hagamos el proceso ¿no? Porque esto quedaría cos cuadrado, sen cuadrado, 1 menos, cos cuadrado es 1 menos sen cuadrado y podría hacerla por sustitución. Pero para evitarnos ese proceso, como aparece en la tabla, apliquémosla. No hay ningún problema. Entonces nos quedaría, miren, n vale 3, ¿no? Entonces quedaría 1/3 coseno al cuadrado de x. 1/3 coseno al cuadrado de x por sen de x. Más 3 menos 1 sería 2/3. ¿No? Aquí estoy, 3 menos 1, 2, 2/3. Integral de coseno a la 3 menos 2, integral de coseno de x de x. Bueno, pongámoslo así, ¿no? Evaluado entre menos pi medios y pi medios. Esto nos quedaría 2 a la 3 sobre 3. 1/3 cos al cuadrado de x, sen de x, más 2/3. Y la integral de cos de x, ¿cuánto vale la integral de cos de x? Sen de x. Sen de x facilita, evaluado entre menos pi medios y pi medios. Bueno, hagamos como rápido esto. 2 a la 3 sobre 3. ¿Por qué se puede hacer rápido? Porque es en pi medios y menos pi medios. En pi medios, si valora en pi medios, quedaría, aquí nos queda cos de pi medios y eso es 0, todo esto es 0. Y quedaría 2/3 de sen de pi medios, o sea, nos quedaría 2/3, ¿no? Sen de pi medios, pues 1, en el extremo superior. Menos, ahora evaluado en menos pi medios. Todo esto vuelve a ser 0 porque coseno de menos pi medios es 0 elevado al cuadrado, sigue siendo 0 por seno 0. Y 2/3 sen de menos pi medio, o sea, nos queda menos 1. Menos 2/3. ¿No? Nos quedaría menos 2/3. Si no, ustedes tienen su calculadora, evalúan y les va a dar lo que estoy haciendo aquí. Luego nos quedaría 2 a la 3 sobre 3, factor de, eso nos queda más 4/3 unidades cúbicas. ¿Listo? Ese sería el volumen, ¿no? De lo que estábamos buscando. Aquí pues lo que da ese producto. Ahí ya lo hacen ustedes. Miren, de esa forma, entonces queda corregido ese problemita. Es así. No era tan de una, ¿no? Por eso quedé ahí con la duda y se terminó la clase y lo revisé. Lo revisé. Así quedaba. Listo. Esto de aquí entonces, ¿no? Ahí tendríamos el volumen ¿de qué figura era? Ah, del sólido que está bajo el cilindro, ¿no? El sólido que está bajo el cono, perdón, y dentro de este cilindro. Eso sería. Listo. ¿Alguna pregunta del proceso? Bien. Entonces ahí lo dejo un momento para que copie.
Y vamos a pasar a Larson para mirar otras ecuaciones polares. Y no siempre el ángulo, uno da la impresión de que a veces el ángulo siempre va a ir de 0 a 2pi, ¿no? Entonces el ángulo puede ir de... Todo depende de la forma, pero pilas, entonces mucho cuidado con observar bien esto, ¿no? El ángulo. Aquí a veces uno se suele confundir. Es de dónde a dónde va. Y no siempre va a ir de menos pi medios a pi medios. Si esto no representa una circunferencia, sino tal vez una curva que quede más en torno al eje X, habrá funciones polares que el ángulo vaya entre menos 30 grados hasta 30 grados, ¿no? Veamos entonces esta situación y tomemos para no demorarnos mucho, Larson. Otra información. Revisarán, porque yo les acabé de subir el tomo 2, ¿no? No me había dado cuenta, la verdad, de haberlo subido antes, pero, ¿no? Que les sirva como para estudiar y revisar, pues, estos temas también ya para el parcial final del viernes. Esto que está aquí es el libro de Larson, pero este es creo que es la 10ª versión del 2016, ¿no? Es nueva. Entonces, es el mismo que utilizamos, ya, pero pues está modernizado con... generalmente utiliza los mismos ejemplos, los mismos problemas. Algunos temas los recorta, ¿no? Porque el que veníamos utilizando era como del 90 y polla, y este es del 2016. Entonces, sí, algunos temas como que los ha quitado, ¿ya? Sintetiza más las definiciones, ¿no? Entonces, me parece excelente este libro. Muy utilizado, pues, este libro también a nivel mundial, ¿no? El de Larson. Bueno, ahí este lo subí donde están los libros, ¿no? Recuerdan que yo subí un enlace donde podían descargarlo. Ahí está el nuevo libro para que lo tengan. Bueno, entonces yo me iba a ir por acá. Tenía abierto el Larson y el nuevo y el Larson antiguo. Vamos al antiguo. Bueno, vamos a los ejemplos que están por acá. Ya vamos a hablar de integrales triples. Casi es lo mismo. Y cómo encontrar el centro de masa, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí en este capítulo expone unos ejemplos de calcular también volúmenes y hace un cambio de variable, ¿no? Algunos ya muy parecidos a los que hicimos. En este caso, en este ejemplo 4, dice utilizar una integral doble para calcular el área encerrada por la gráfica de r igual a 3 cos de 3 teta. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿No? Aquí no pide calcular el volumen y otro concepto también. Cuando aquí dentro no hay una función, ¿ya? Aquí no hay ninguna función, miren, solamente está la doble integral y el de A. Esto también me sirve para calcular áreas dentro de dos regiones o dentro de una región, ¿no? Se lo hizo en cálculo integral. Cálculo integral, al final, pues con integral definidas para calcular áreas. Resulta que también la integral doble la puedo utilizar para calcular áreas. Cuando aparece aquí una función, ya sería un volumen, ¿no? Si no aparece nada, es el área. ¿Qué se calcula? El área simplemente de la región, ¿no? En este caso, miren, piden calcular el área de esta región que está dentro de curvas polares. Esta es la de pétalos, ¿no? Los 3 pétalos, una curva polar. La ecuación es r igual a 3 cos de 3 teta. Si ustedes le dan la ecuación polar, ¿no? Si lo quiero graficar a mano, pues siempre es demoroso, tiene que hacer una especie de tabulación, ¿no? Ir variando teta y
Y aquí se van formando puntos, ¿no? Radios y ángulos. Pero pues con GeoGebra nosotros podemos generar la misma curva. Era igual a 3 cos de 3 teta. ¿Cómo quedaría esa curva? Borremos esto. Y acá pues GeoGebra es facilito. Era igual a 3. ¿Cuánto era? Cos de 3 teta. Cos de 3. Y aquí recuerden que siempre teta desde acá. Enter. ¿Dónde apareció? Casi apareció, pero no apareció la curva. Ah, perdón, está oculta. Ahí apareció. Miren. Y genera inmediatamente, inclusive con la restricción, ¿no? Es muy fácil. Y a veces uno a mano, pues esto se demora bastante porque tiene que ir haciendo variar el ángulo. ¿Qué pasa? Dice, dada esta, entonces describa, ¿no? Sería así, reescriba mejor la doble integral. Entonces, ¿cómo creen ustedes? ¿O de dónde a dónde iría variando el ángulo? 3 cos de 3 teta. Entonces tenemos R igual a 3 cos de teta. Si vamos a construir solamente la integral, ¿de dónde a dónde irá en la región? El ángulo. ¿De dónde a dónde creen que iría? ¿Quién me dice? Me devuelvo acá. Bueno, ahí ya nos está avisando, ¿no? Entonces, aquí el dibujo nos está diciendo que va desde menos pi sextos a pi sextos. Entonces ahí les decía que no siempre va a ir desde, uno se puede confundir y decir, no, sigue siendo desde menos pi medios a pi medios, no. En este caso es de menos pi sextos a pi sextos. ¿Por qué va a pasar eso? Pues porque esta curva no es circular, ¿no? ¿Ya? Está muy cercana al eje X. ¿Cómo descubrirlo matemáticamente? ¿Cómo sería eso matemáticamente? O sea, aquí nos está diciendo que va desde menos pi sextos a pi sextos. ¿Cómo lo haríamos matemáticamente? Profe, es cos de 3 teta. Ah, cos de 3 teta. ¿Cómo sería entonces matemáticamente? ¿Qué harían ustedes? ¿Para encontrar el ángulo o el radio? Sí, para encontrar estos dos ángulos. Pues primero hay que mirar el valor máximo de R. Bueno, pues podríamos primero igualarlo a cero, ¿no? Y Listo. despejarse. Realmente se sintetiza en cero, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué solamente en cero? También pueden utilizar el valor máximo, pero como se mira en la gráfica, miren, el valor máximo va a ser cuando R vale 3 y eso va a ser cuando el ángulo sea cero. Pero es cuando el radio vale cero, ¿no? Cuando el radio vale cero, les va a dar el mínimo valor y el máximo, porque igual, él parte en cero, llega hasta su máximo valor en 3 y vuelve a ser cero, ¿no? Entonces me interesa los valores mínimos y máximos del ángulo. Son cuando R vale cero. Entonces, simplemente tomen R igual a 0. ¿Y qué se hace? 0 igual a 3 cos de 3 teta. De aquí, pues, cuando esto vale 0, el 3 pasa a dividir, simplemente nos quedaría cos de 3 teta igual a 0. Cuando el coseno de algo vale 0. Cuando su argumento vale pi medios. Y cuando su argumento vale menos pi medios, ¿no? Así se resuelve esta ecuación. Cuando su argumento vale pi medios, 90, o cuando vale menos 90. Allí coseno vale 0. Es decir, cuando teta vale pi sextos y cuando teta vale menos pi sextos. Y por eso aquí los límites. Ahora, también se lo puede observar acá en GeoGebra. Tome un punto cualquiera, aquí, tras el radio, del origen acá, y mida el ángulo, con la opción ángulo. Siempre primero el eje X y luego el segmento.
Y ahí, bueno, ahí aparece la etiqueta del ángulo. La movemos un poco. Y vamos a hacer variando, perdón, el punto. Entonces, miren, allí es 0, va variando. Y cuando llegue allí, cuando llegue 30 grados, miren, ese es el máximo valor del ángulo, 30 grados. 30 grados es pi sextos. Y eso en el positivo. Y en el negativo va a ser lo mismo. Va a ir variando hasta llegar a menos 30. Entonces, esto también me sirve para rectificar numéricamente, no de manera analítica, ¿no? Pero sirve. Y no haría todo esto. Ya, miren. Entonces, máximo valor 30 y mínimo valor menos 30. O sea, de menos pi sextos a pi sextos. Solo que acá no puede ponerle 30, debe ser en radianes, ¿no? Esa es una forma de utilizar GeoGebra. Quedaría desde menos pi sextos a pi sextos. ¿Y el radio de dónde a dónde? ¿Qué me diría? A ver, recuerden que el radio no es fijo, está variando. Mínimo valor, 0. Máximo valor, ¿quién será? Alejandro Bravo, ¿qué me dirías? Alejandro Bravo. ¿O no está? ¿O no nos falta? Presente, profe. ¿De dónde a dónde va variando el radio? Fácil. A Aquí ver. está. Hasta ¿Desde pi dónde? medios. Desde 0 hasta pi medios. ¿El radio? ¿El radio? Ah, no. Desde 0 hasta 2pi. Bueno, primero te corrijo. El radio no puede ir variando de 0 a 2pi. El ángulo sí lleva pi. El radio Ah, no. no. Sí, profe, tiene razón. Hasta el valor de x, pues en el eje. Hasta 3. A ver. Verás el anterior ejemplo. A No has ver. estado pendiente. En el anterior ejemplo, el radio, ¿cómo lo pusimos? Mira. El ángulo de menos pi medios a pi medios. Y el radio de 0 a 2 cos de teta porque el radio no es fijo. ¿Y de dónde saqué ese 2 cos de teta? De la ecuación polar. Acá, ¿cuál es la ecuación polar? En este. ¿Cuál es la ecuación polar? Espérate, muevo esto. 3 cos de 3 teta. Exacto. Entonces no se vayan a olvidar de eso, ¿no? El radio es variable y por lo tanto va a variar desde 0 hasta 3 cos de 3 de teta. No es 2 ni 3, nada por el estilo. Es 0, 3 cos de 3 teta, porque es variable. Y entonces, en este ejemplo, les pedía eso en Larso, ¿no? ¿Dónde está? Y de A, pues de A simplemente va a ser R de teta. Recuerden que esto es de A, ¿no? En polares. Aquí le va a quedar R a la 2 sobre 2, ya hace todo el proceso. ¿Y qué les va a dar? ¿Qué les va a dar esta integral doble cuando no hay una función aquí? ¿Listo? Les va a dar el área de esta sección que está aquí, de todo esto. Bueno, por acá pone unos ejemplos. Bueno, ahí pueden mirar el otro ejemplo. También se la puede hacer en GeoGebra. Miren, esta de aquí, por ejemplo, el radio está variando entre 2 y 4. Siempre va a ser fijo, 2 y 4. Ese, por ejemplo, el radio está variando desde 0 hasta 1 más cos de teta. Y el ángulo, entonces aquí para saber el ángulo, ¿qué harían? Evalúen R en 0, ¿no? Evalúen R en 0. Entonces sería cuando cos de teta vale menos 1. Cuando el coseno de teta vale menos 1. Cuando teta vale pi, ¿no? Entonces, aquí estará variando entre 0 y pi, ¿no? Perdón, aquí sería cos de teta igual a menos 1 cuando r vale 0. Entonces, ahí tendríamos la solución entre menos pi
Y bueno, estaría dando 2 vueltas, ¿no? A ver esta, para salir de dudas. Era igual a 1 más cos de pi. GeoGebra, a ver. Voy a borrar esto. A veces es bueno graficar. R igual a 1 más cos de teta. Entonces usted toma un punto aquí y un segmento. Y ángulo, ¿no? Lo estamos haciendo numéricamente por ahora. Movamos la etiqueta para mirar el ángulo. Y movamos este. Bueno, ahí va a estar en 0. De 0, sí, hasta pi. En algún momento va a formar un ángulo de 180, no sino que aquí se pierde, pero es 180. Entonces miren cómo iría, por ejemplo, y sin necesidad de hacerlo en el aspecto matemático. De aquí va de 0 hasta pi. Y de acá iría desde 0 hasta ¿dónde? En sentido negativo. ¿De 0 hasta dónde? ¿Quién me dice? Si acá arriba es de 0 a pi, y acá abajo sería de 0 a ¿dónde? ¿Mm? Menos pi. Menos pi. Por lo tanto, si yo quisiera pasar esta de Larson, vamos al libro, el ángulo entonces, ¿de dónde a dónde iría acá, en esta que propone? La primera integral, el ángulo. Menos pi a pi, ¿verdad? O no Menos sé. pi a pi, exacto. De menos pi a pi, sería esa, ¿no? De menos pi a pi. Sería interesante que hagan para esta, de dónde a dónde va el ángulo. Miren que con GeoGebra es muy fácil. Y también para estas de acá, ¿no? Cualquiera de estas. Miren. Por ejemplo, si quisieran encontrar el área de esto de aquí, lo pueden hacer en GeoGebra y mirar de dónde va el ángulo. O hacerlo matemáticamente reemplazando R por 0. Y claro, si R vale 0, entonces coseno de teta igual a -1, pues cuando teta vale pi y cuando teta vale menos pi. Siempre es como el positivo y el negativo, ¿no? Matemáticamente también es fácil, pero si no lo quiere hacer de forma analítica, pues lo puede hacer entonces con GeoGebra. Listo, eso sería entonces ya todo lo que hay que tener en cuenta cuando se pase a polares. Eso es lo máximo que puede pasar, ¿no? ¿Preguntas? Este aquí les escribo es el ejemplo de Larson, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Que está propuesto, pues, ¿no? Está propuesto como ejemplo allí. Bueno, muy bien. Eso sería entonces esta parte. Vamos a pasar a integrales múltiples. Triples, siempre me equivoco. Bueno, hagamos un resumen bien concreto de esto. Integrales triples. Espérenme un minutico.
Anotemos esta. Veamos Larson. Por acá, en la página, para no escribir y demorarnos mucho. En la página 375. Bueno, casi es el mismo proceso en integrales triples. Particiones cúbicas, ya no serían particiones rectangulares, sino particiones cúbicas. Y pues lo que se hace es tomar cada vez más cubos, ¿no?, de esa región para acercarse. Bueno, ya no podríamos hablar de un volumen, sería de un volumen de una hipersuperficie, ¿no? Eso ya no aplica. Pero de todas maneras, el diferencial que en integrales dobles representaba el área, ahora el diferencial va a representar el volumen de un sólido, ¿no? O sea, este de B. En integrales dobles este era de A, ahora es un de B. Todo esto, ¿qué representaría? Ya geométricamente ya no representaría un volumen, nada por el estilo, ¿no? O sea, bueno, sería como el volumen de una hipersuperficie, pero eso ya queda en R4, eso ya no sabemos qué es, ¿no? Realmente ya no se puede graficar. Por eso se hace más atención a las integrales dobles, que esa sí nos genera el volumen. Una integral triple también puede generar el volumen cuando no hay una función acá. Vamos a hablar de integral triple especialmente para calcular centros de masa de un sólido. Ya no de algo, de una lámina, no, ahora de un sólido, dada su densidad, ¿no? Mediante las fórmulas. Entonces aquí, para resumir, no vamos a hacer todo el proceso, pero sería como similarmente hacer n particiones de cubos, tomar el volumen, la suma de esos cubos y nos aproximamos entonces a la integral triple definida. Copiemos esta definición. De lo que es una integral triple, ¿ya? Aquí dice el volumen de Q, pero este Q ya es una perdón. Aquí nos dice el volumen de Q también cuando no hay una función, entonces tengan en cuenta. Cuando aquí dentro hay una función, no genera el volumen de nada, ¿no? ¿Ya? Pero si no hay una función, sí va a generar el volumen. Pero ya lo hicimos con integrales dobles. Es decir, que el volumen, aquí como que mejor lo escribo, bajo una región R, bajo una superficie que depende de XY y de A, aquí puede ir de X de Y de X, como quiera. También se puede calcular bajo una integral triple, bajo una, ya no es una región, sino bajo un sólido Q de A. Ya ambas les van a generar el volumen. Solo que estas dos, esta función con esta región, se conectan en una sola y les va a dar el sólido Q. Es casi hacerlo lo mismo, ¿no? Y escribirlo solamente en una integral triple. Vamos a hacer por acá un ejemplo del volumen, que sería como repetir el proceso, pero hagámoslo, ¿no? Ejemplo. Bueno, ¿cómo sería, no? Hallar el volumen del elipsoide (4x al cuadrado más 4y al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Lo pueden graficar con GeoGebra. Van a mirar que es un elipsoide cuyo eje mayor pues queda sobre el eje z. Bueno, ¿se lo puede hacer con integrales dobles? Claro, se lo puede hacer con integrales dobles, tomando a este como la parte superior de este como f, ¿no? O también con una integral triple. Lo vamos a hacer ahora con una integral triple. Miremos quién será la región Q, en este caso. No, estoy hablando mal, no es la región Q. ¿Quién será el sólido
Q, ¿no? ¿Quién será el sólido Q? Pilas que ya no es región, sino será un sólido Q. No sabemos quién es. Entonces lo vamos a encontrar, ¿ya? Prácticamente vamos a aplicar esto, o sea, la función que es esta con la región es el sólido Q. Así que es lo mismo. Entonces veamos. Cuando hablamos de región Q, se va a escribir como el conjunto de puntos de R3, tal que Z, ¿ya? Va a variar entre dos funciones, ¿ya? Dos funciones f de xy, que esta puede ser 0, y g de xy. ¿No? Y va a variar también aquí, aunque puede mantenerse fijo y y hacer variar x, o mantenerse fijo x y hacer variar y entre dos funciones también, que las vamos a llamar, bueno, h1 de x y acá h sub 2 de x, y x entre dos valores fijos que pueden ser a y b. Ese es un sólido Q, ¿ya? Esto es un sólido Q. Bueno, entonces para este caso, el elipsoide, ¿ya? Hay que dividir el elipsoide. Entonces, voy a tratar de dibujar esto. Lo vamos a hacer desde GeoGebra y luego voy a copiar lo que me interesa. Bueno, necesito a ver si aparece la vista 3D. Sí, también aparece la vista 3D, no hay problema. Voy a trazar solamente el elipsoide y de allí voy a obtener solamente una parte. Entonces, 4x al cuadrado. 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Bueno, ese es el elipsoide. Para simplificar los procesos, usted puede tomar toda esta parte superior del elipsoide, ¿ya? Y el plano XY, ¿no? No todo. Y multiplicarlo por 2. O si quiere, puede tomar la parte superior, la parte inferior, ¿no? Lo positivo y lo negativo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tomar, para hacerlo más sencillo, este octante, ¿ya? Y luego se lo multiplica por 8 veces, ¿no? 8 veces esto. O si quiere, pues tomar todo esto y la parte superior. O sea, vamos a tomar el plano XY y multiplicarlo por 2. Aquí sí, como se quiera. Entonces veamos. Y también lo puedo pasar a polares. Entonces, esta región está dada por, voy a tomar la parte superior, copiémosla por acá. Copiemos el elipsoide. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Vamos a tomar solamente la parte superior. Entonces, esta parte superior debemos despejar z de acá y nos quedaría z igual, como es la parte superior, queda positiva, raíz cuadrada de 16 menos 4x al cuadrado menos 4y cuadrado. Bueno, haciendo operaciones, esto quedaría z igual. De aquí se puede sacar el 4, o sea, sale 2, ¿no? De aquí se puede sacar el 4 como factor común. Quedaría 4 menos x cuadrado menos y al cuadrado, ¿no? Simplificándolo de arriba, sacando el 2 por fuera. Esto es la parte superior.
O sea, es decir, que z va a variar, ¿no? Desde el plano XY como piso hasta la parte superior de la esfera, que es 2. Ahí tenemos ya z. Para hacerlo más fácil, ¿no? Y luego multiplicamos por 2 el volumen. Ahora, estos serían z. Ahora en y. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Una circunferencia, ¿ya? Una circunferencia con centro en 0, 0, o ¿cómo hacemos? Llame z igual a 0 y despeje la ecuación de la circunferencia. Igual aquí podemos mirar que el radio es 2, ¿no? Y entonces, en el plano, pongámoslo así mejor, para mirar quién es y y quién es z, en el plano, yx o xy, ¿qué tenemos? Tenemos a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿De dónde puede encontrarse esta circunferencia? Pues llame z0, aquí o acá, y despeje 4x cuadrado, ¿no? Esto 0, bueno, se quita la raíz, esto pasa al otro lado, se divide entre 4, 16 entre 4 es 4, o sea, queda una circunferencia con centro en 0, 0 y radio 2. Igual aquí lo estamos mirando, ¿no? Se lo pueden mirar en GeoGebra que el radio es 2. O sea, 2 al cuadrado, 4. Y por lo tanto, entonces puedo sacar a y estaría variando entre, bueno, para inclusive hubiese podido ser lo más fácil, pero entonces y está variando entre circunferencia inferior, que sería menos raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, y su circunferencia superior, que sería 4 menos x al cuadrado, despejando y. Y a su vez, x está variando entre menos 2 y 2. Y ahí estaría toda la región. Por lo tanto, el volumen, bueno, escribamos la región Q. Así, la región Q va a ser x, y, z, puntos del espacio tal que, y escribimos esto, tal que z, como estoy tomando la parte superior, va a estar entre 0 y 2 raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y va a estar entre menos raíz de 4 menos x al cuadrado menor o igual a 4 menos x al cuadrado. Y x va a estar entre menos 2 y 2. Y eso es la región Q. Entonces, ¿qué significa? Que el volumen va a ser igual a la integral triple que va en x, el fijo primero, desde menos 2 a... pero bueno, el volumen de todo esto, recuerden que solamente estoy tomando la parte superior, entonces aquí va 2 veces, ¿no? 2 veces, para tomar ya la de abajo también. 2 veces menos 2 a 2. Entonces, ahora miramos los diferenciales. Y va a ir desde menos 4 menos x al cuadrado, 4 menos x al cuadrado, y z desde 0 hasta esto, 2 veces raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y aquí de z, de x y de y. Aquí no va nada. ¿Listo? Allí no va nada. Y entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, quedaría ya la integral. Voy a hacer una parte 2 veces la integral de menos 2 a 2. Integral de menos raíz de 4 menos x al cuadrado. Y la integral, no, aquí ya me quedaría resuelta esta integral. Sería z, la integral de dz es z evaluado entre 0 y 2 veces. Luego va a quedar esto externo de x de y, ¿ya?
Bueno, aquí es menos y al cuadrado. Y de ahí se sigue. Pero ¿qué pasa? Esta es una integral. Si seguimos haciendo, va a quedar una integral difícil y entonces otra vez tendrá que pasar mejor a polares, ¿no? ¿Cómo quedaría esta ya en términos en polares, por cierto, ¿no? Pero ya sería esta de aquí, ¿ya? Ya sería, o sea, les va a quedar, evalúan en el extremo superior, ya les queda en términos de X y ya pueden pasar a polares, ¿no? Ya pueden pasar a polares, es decir, va a quedar. Ya la primera va a ser el ángulo, y entonces, como es toda la circunferencia de 0 hasta 2pi, miren porque es toda la circunferencia. El radio aquí sí se va a mantener fijo, de 0 a 2. El radio siempre va a estar entre 0 y 2. Aquí ya se supone que debieron haber evaluado, aquí queda 2 veces, y esta de acá, 4 menos r cuadrado, les va a quedar, estoy reemplazando. Este de x de y va a quedar r de θ. Y continúan. Y ahí les genera volumen, ¿no? Ya ustedes de aquí ya continúan. Entonces, se vuelve a lo mismo, ¿no? Se vuelve a lo mismo. Entonces, prácticamente lo que veníamos haciendo en integrales dobles, solo que aquí escrito como una integral triple, pero es el mismo proceso. No es nada del otro mundo. Bueno, yo hice este ejemplo para que miraran cómo es el proceso. Pues sí, es un poco largo, pero prácticamente se hace lo que estábamos haciendo en integrales dobles. Pero me interesa este aspecto para calcular centro de masa de un sólido. Profe, Dime. ¿puede dejar la página anterior para acabar de copiar, por favor? ¿Esa? Sí, esa. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Dónde salió ese 2 que pone en el volumen? Porque mira que acá lo evaluamos en el extremo superior y en el extremo inferior, ¿no? Entonces, aquí evaluando solo quedaría este menos 0. Y entonces, el 2 es del extremo superior, de z. Sí, pero es que usted incluso en el primer volumen dice 2, integral que va Perdón, desde menos 2 hasta 2. Ah, ya. aquí me falta ¿Dónde el salió ese 2, 2. profe? Este 2 de aquí, Ajá. porque recuerda que es el volumen de toda la esfera. Y yo solamente estoy tomando la parte superior. De ahí sale, ya como voy a calcular el volumen de toda la esfera, debe ser por 2. Si no lo multiplico por 2, estaría calculando la mitad. Es por eso el 2. Ah, ya, profe, listo, gracias. Listo. Entonces aquí me faltaba el 2 que viene desde acá, ¿no? Ahí queda. Bueno, aquí ya es fácil, esta integral es por sustitución, sale este 2, quedaría 4, hacen todo el proceso y les va a generar el volumen de la esfera. Centro de masa. Aquí es más que todo como aplicar fórmulas. Tomémosla desde acá. Ustedes pueden revisar estos. Larson, bueno, pone aquí varios ejemplos, los pueden revisar también, solo que ya no nos quedaría tiempo. Pero vamos hacia acá. Centro de masa y momento de inercia. Centro de masa nos interesa. Bueno, para encontrar el centro de masa,
recuerden que el centro de masa de un sólido, lo escribo acá, de un sólido, ¿no? Está dado por las coordenadas, es un punto, está dado por las coordenadas x barra, y barra y z y barra. Donde voy a copiar esto de aquí. Donde estas tres componentes resultan, y acá abajo está el final, de dividir el primer momento sobre YZ, el primer momento sobre XZ y el primer momento sobre XY, dividido cada uno de ellos entre la masa del sólido, que es una integral triple, dada su densidad, ¿no? ¿Y eso por qué es así? Porque la masa de un sólido es el producto de la densidad por el volumen, ¿no? ¿Ya? Y entonces habrá que sumar. Bueno, esto no haríamos toda la teoría, pero es casi el mismo proceso. La masa de un sólido es su volumen multiplicado por la densidad. Luego uno hace más particiones, ¿no? Y suma cada densidad y multiplicado por el volumen de cada subpartición y llega a esta integral triple, ¿no? Pero acá es como aplicarlo en un ejemplo. Entonces vamos a aplicar estas fórmulas. Noten que entonces la masa es una integral triple, debemos conocer la región sólida. Este símbolo ρ es la densidad. La cual pues deberán decirnos quién es, ¿no? ¿Cuánto vale? Y es una función. Puede ser en algunos casos una función que depende de x, y, z, en algunos casos solamente dependa de alguna de ellas, ¿no? ¿Ya? O sea, puede ser una función de una, dos o tres variables en su defecto. Y esas nos tienen que decir. El proceso de calcular una integral triple, pues es similar a lo que veníamos haciendo. Entonces vamos a aplicar estas, ¿no? Formulitas en un ejemplo. Ustedes pueden revisar los de Larson, yo voy a escoger otros por acá. Este. Ejemplo, ¿no?
Consideremos un cubo de arista 1. Bueno, una unidad, ya puede ser centímetros, lo que sea, una unidad. Y supongamos que la densidad en un punto X, Y, Z del cubo es el cuadrado, y de cualquier punto del cubo, ¿no? Es el cuadrado de la distancia de este punto al origen. Entonces, encontrar su centro de masa. Bueno, gráficamente, ¿qué es esto? Tenemos la unidad. Listo, para todos lados, 1. Unamos este con el de acá. Y este hacia arriba, una unidad. Y para acá también una unidad. Vamos entonces y construimos el cubo. Ok, más o menos el cubito. Lo tracé muy bien. Acá está. Ahí quedó mejor. Listo, este es el cubo. De lista una unidad que está en esta posición, no estrictamente en esa posición. No sabemos quién es el centro. Bueno. Pero miren que la densidad es variable, ¿no? Lo primero que debemos hacer para poder aplicar estas fórmulas, bueno, es mirar cuál es la región Q y luego saber quién es la densidad. Empecemos por detectar quién es la región Q. Perdón, el sólido Q. Se me va a quedar esa palabrita. ¿Quién es el sólido Q? Entonces aquí es fácil. X, Y y Z que están en R3. Tal que Julián Chávez. Okay. Julián Chávez, ¿cuál sería la región Q? Primero empezando por Z. ¿De dónde a dónde va Z? Según el dibujo. Sería de 0 a 1. Exacto, de 0 a 1. Y. También de 0 a 1.
No. Todas, ¿no? Y x también de 0 a 1. Exacto. Ah, Listo. Todas porque es una región cúbica simple. Bueno, ese es el Q. Entonces lo tendríamos allí. Y el segundo paso es quién es la densidad. O sea, quién es ρ de x, y, z. Para eso leemos el problema. Y dice, la densidad en un punto x, y, el punto puede estar en cualquier parte de este cubo. Digamos que ahí está el punto x, y, z. Por aquí lo ubico. Y dice que la densidad es el cuadrado de la distancia de ese punto al origen. Y la distancia de este punto al origen está dada por este segmento. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Quién me dice? ¿Cómo quedaría ρ? ¿Cómo la escribo? Es el cuadrado de la distancia de este punto que está en términos generales, x, y z al origen. ¿Quién me dice? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es la distancia de un punto cualquiera al origen? Se olvidaron. Raíz cuadrada de Sería, ¿no? x, X pues sería ahí, menos 0, pero claro, solo de x al cuadrado, ¿no? al cuadrado, ajá. Más y cuadrado más z al cuadrado. En este caso, pues por ser el origen, queda restado 0, no hay problema. Y esto elevado al cuadrado. O sea que ρ es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Cuando le digan, ¿no? La densidad es proporcional, cuando aparece la palabra proporcional, y de pronto sigue esto, o otra cosa, cuando aparece la palabra proporcional, debe poner aquí un K, ¿no? Un K. Cuando es proporcional, va a ser igual a K multiplicado por lo que diga el problema, ¿no? Esto es cuando es proporcional. Y esta K simplemente se sigue trabajando como una constante cualquiera, ¿no? Eso es cuando sea proporcional. Listo, bueno, aquí no es proporcional, simplemente es directamente igual a esta expresión. Y eso es lo que necesito. Y entonces apliquemos esto. Primero encontremos la masa. M igual. La teoría nos dice que es la integral triple sobre la función densidad y de B. Entonces aquí quedaría. Como ya sabemos quién es el sólido, entonces primero va X de 0 a 1. Todas tres de 0 a 1, de 0 a 1. De la densidad que es x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Y aquí el orden de B pues va de z, de x, de y. Como estas son constantes, no importa en torno a qué se diferencia primero, siempre nos va a dar el mismo número. Entonces quedaría integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 1. Y primero integramos con respecto a z, luego x cuadrado más y cuadrado serían constantes. Y quedaría x cuadrado z más y cuadrado z. Integramos cada uno de los términos, ¿no? Entonces son constantes y aquí nos quedaría más z a la 3 sobre 3. Evaluado entre 0 y 1 de x de y. Pilas, ¿no? Estoy integrando. Quedaría la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 1, evaluado en 1, por lo tanto quedaría x cuadrado más y cuadrado más un tercio. Evaluado en 0, todo esto es 0, entonces nos queda solamente el límite superior de x de y, ¿no? Ahora la otra integral.
de 0 a 1, la interna, con respecto a x. La primera quedaría x a la 3 sobre 3. La segunda, y cuadrado por x. Y la tercera, 1/3 de x, evaluado entre 0 y 1, y de y, que es la última. Bueno, aquí hubiese podido poner de y y acá de x, ¿no? Pues puse así, no hay problema, ¿no? Aquí le cambié. Bueno, ya lo hice así, pero usted puede intercambiar, ¿no? Era de haber puesto en el orden en que estaba, porque si no de pronto se van a confundir, ¿no? Pero como son números, no hay problema, vuelvo y repito. Igual, entonces quedaría la integral de 0 a 1, extremo superior, 1 en, evalúo en x. Entonces quedaría 1/3 más, estoy evaluando en x, y cuadrado, y más 1/3. Menos, evalúo en 0, x, este sería 0, 0 y 0. Ah, bueno, entonces ahí nomás. Y de y, ¿no? Creo que sí estoy bien. Finalmente en y. Quedaría 2/3. 2/3 de y más y a la 3 sobre 3. Evaluado entre 0 y 1. Es decir, 2/3 más 1/3. 3/3, 1. Bueno, eso era evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tomando este sólido y aunque su densidad fue variable, pero en este caso, pues la masa sigue siendo 1, ¿no? Que es el volumen de este cubo. Miren. Pero pues estamos haciendo todo el proceso para exponer cómo se hace el proceso de integración, ¿no? En algunos casos, el que dejo en la guía, pues no es un sólido de este estilo. Ya ustedes tienen que determinar la región y seguramente pues no les va a dar un número tan sencillo, ¿no? Hasta ahí estaría la masa. Ahora m sub x son los momentos. M sub yz, ya aquí ya es en términos. El momento sobre el plano yz. Es la integral triple otra vez. YZ, o sea, X por ρ. Por ρ. Que es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. De Z, este sí ubiquemos lo normal, de Y y de X. Y bueno, si hiciéramos todo el proceso, ustedes lo van a verificar, da 7/12. M, en ese mismo sentido, ¿ya? Bueno, si ya tenemos M y Z, de una vez tendríamos entonces el momento en X. Perdón, tendríamos ya la coordenada en X, ¿no? Centro de masa en X, que está dado por esta fórmula que nos dice divida M y Z, que es el que acabamos de encontrar, sobre M, ¿no? Momento sobre YZ sobre M, es decir, 7/12 sobre 1, es decir, 7/12. De forma análoga,
se encuentra y barra, que equivale también a 7/12, y también z bar. Es decir, que el centro de masa es 7/12, 7/12, 7/12 de ese cubo. Listo, no hago los demás procesos porque es similar, ¿no? Recuerde que aquí lo escribo, ¿no? MYZ va a ser eso, MYZ, MXZ, va a ser la misma integral de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Entonces, ¿qué variable está ausente aquí? Y. Entonces, y multiplicado por rho, perdón. De z, de y, de x. Y el momento con respecto al plano, YZ, XZ, XY, sería 0, 1, 0, 1, 0, 1. La variable ausente aquí es z multiplicado por rho de z, de y, de x. Y haríamos el mismo proceso, ¿no? Y eso es centro de masa de un sólido. Cosa que ustedes harán acá. Considere el sólido acotado por las gráficas. Aquí está un paraboloide. El plano z igual a 5. Deben encontrar la región, el sólido Q, ¿no? Y la densidad aquí es fácil porque dice que es constante, vale 1, o sea, ρ va a valer 1. Ya no, ρ no va a ser variable, ¿no? Entonces ahí fácil de encontrar este proceso, solo que aquí la región Q, pues, sí está en torno a este paraboloide y el plano z igual a 5. Ayúdense de GeoGebra en todos estos, ¿no? Y no les he puesto más. Y ya no alcanzamos más, pues ahí se nos dio el tiempo. Les iba a hablar un poco de integral de línea, pero me demoré en lo que es paso a polares de curvas que son algo especiales, ¿no? Bueno. Entonces el proceso casi es similar, no es nada complicado lo de centro de masa, seguir aplicando las fórmulas y seguir integrando sobre las regiones de las cuales ya hemos hecho bastantes ejemplos. Pueden revisar el libro de Larson, el nuevo también, allí hay varios ejemplos, porque cualquiera de esos puedo poner también para el parcial. Bueno, faltó integrales de línea. Es un tema muy interesante, pero ya tienen todas las bases suficientes para, si lo leen, ¿no? Si quieren aprender, lo leen, lo van a entender de manera sencilla porque es trabajar sobre lo mismo, ¿ya? Sobre lo mismo. ¿Listo, señores? ¿Alguna pregunta? Ya nos queda el parcial. Viernes a las 2 de la tarde, ¿no? O sábado. Viernes, ¿no? Normal. Listo. Sí, el viernes, profe. Listo, el viernes a las 2 de la tarde yo les paso entonces el parcial, como siempre, en WhatsApp y plataforma. Solo es el PDF de la solución. Y recuerden el trabajo que quedamos para el miércoles, ¿no? Bueno, esa fecha la tengo anotada en el anterior PDF. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Para el video del proyecto, ¿pueden aparecer solo 2 integrantes o tienen que estar todos? Dos integrantes como... Ah, ¿en el video? ¿Si son 3? Sí, profe. Sí. Pues a ver, ¿no? Se supone que
La idea es que trabajen en grupo o, bueno, se pueden repartir, ¿no? Eso ya, bueno, eso ya lo consideran ustedes. Si salen los dos, pues listo, no hay problema, ¿no? Pero me imagino que los tres ahí trabajaron. Sí, profe. Listo. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, eso sería todo de este curso de multivariado. Faltaron algunas cositas, pero ya, como les dije, pueden revisar. Sus notas, pues como siempre, me he vuelto, ¿no? Demorado, ¿no? Yo siempre sabía entregar los parciales rápido, pero la situación virtual es complicada y uno se demora bastante calificando. Entonces, deben tener paciencia. Sus notas las sabrán, como siempre. Debo ir evacuando ya lo del segundo parcial. La revisión, todos los que me han escrito a WhatsApp, todo eso yo anoto, eso no se preocupen, yo ya reviso. Igual si pasa algo el día de entregar las notas, pues también ahí vuelvo a revisar, ¿no? Para que todo quede claro. Y bueno, entonces el viernes ya les envío el parcial y ya nos encontramos la próxima semana cuando les entregue ya sus notas. Listo, señores. Eso es todo. Gracias.